Bienvenidos a nuestro punto central. Hoy tenemos con nosotros al señor Schwartz, que es el facilitador de prácticas retroactivas, y nuestro punto de hoy es bullying. Bienvenido, señor Schwartz. Thank you for having me. I love being here. Gracias, dice él, que gracias por tenerlo con nosotros y está contento de estar con nosotros. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué es bullying? Bullying is a repeated, aggressive behavior intended to harm, intimidate, or control another person, and it often involves an imbalance of power, either older and younger, or multiple students. Dice que bullying es una forma de control. Envuelve poder, una persona que quiere tener poder sobre la otra persona. Es una situación que es repetitiva, constante. Envuelve, puede ser una persona más mayor que uno o más fuerte que el otro. It's also important to understand that bullying is something that goes on for a period of time, that if it's something happens at school and two kids are not getting along, that's not technically bullying, that's conflict between the students, but is also very important. Quiero aclarar la diferencia entre bullying y una persona que ha sido molestado por otra persona. Si bullying es una situación constante donde la persona es molestada constantemente por otra persona que quiere tener poder, la otra parte es conflicto. Cuando hay conflicto entre dos personas que no es repetitiva. Thank you for that clearance. Thank you. ¿Cómo puede usted saber si alguien es víctima de bullying o está siendo victimario de bullying? That's not always easy. Sometimes, but not always, the person will show emotional changes, physical changes, avoid behaviors, avoid things that they used to like, decline in performance, their grades will go down, they may have a change in their social life, change in their eating or sleeping, and sometimes they'll even hurt themselves. The most important thing is if you're concerned about anything, ask your child open-ended questions, not with a yes or no, and let them tell you what's going on. Dice que no siempre es fácil determinar o saber si su niño ha sido bullying o está haciendo bullying a otra persona. La forma más fácil para hacerlo es hablar con su estudiante constantemente, preguntándole cómo está yendo. Las preguntas deben ser preguntas abiertas, no simplemente sí o no. Algunas veces usted puede notar cambio en su estudiante, puede ser cambio físico, pueden ser cambios emocionales. Es una cosa de estar constantemente hablando con su niño a ver cómo le está yendo y si hay alguna preocupación. Thank you. How do you report bullying? ¿Cómo se reporta el bullying? There are a lot of different ways to report bullying. Number one, you can call the school. You can speak to a school counselor, a social worker, a principal. You can dojo your students' teachers, report it that way. You can also go on the Reading School District website under families. There's an option that says safe to say tip line. That will allow you to report anything significant that's going on. And bullying is a very significant issue. Usted puede reportar el bullying llamando a la escuela. También su niño puede reportarlo a su consejero o trabajador social. Puede también mandarle un mensaje a los maestros a través de la página de Dojo, de Class Dojo. En la página del distrito hay un lugar donde usted puede ir, debajo de familia, donde dice y ahí usted puede aclarar o reportar cualquier tipo de bullying. Entendemos que bullying es bien significante, por eso le decimos que usted tiene que reportarlo tan pronto se entere de ello. How do you deal with bullying? ¿Cómo usted trata el bullying? ¿Cómo se trata en la escuela? That's a very good question. Whenever we're made aware of any possible bullying, we investigate it. We talk to both students, we get to the bottom of what's going on, and then we take a look and see if there's been any physical harm, emotional harm, social harm,
and we put together a safety plan to try to stop it and try to fix any problems that were created. Sometimes there's disciplinary action with the principals, sometimes there isn't, but we take every situation very seriously. Cada situación de bullying se toma bien en serio. Al recibir un reporte de bullying se investiga, se hablan con los estudiantes, ambos la víctima y el victimario. Muchas veces hay consecuencias de disciplina, eso es algo que se determina por los directores. Algunas veces no llega a ese punto porque se briega con ello y se arregla la situación y se hace un plan de seguridad para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Thank you for that. What is done if it happens again? ¿Qué sucede si pasa otra vez? Obviously, it happens again or it continues. We need to know about it. It's very important that we keep open communication with parents because they often know a lot more about what's going on than we do. So if it continues or if it happens again, it's very important that we know about it. And then we take it incredibly seriously again. We investigate exactly what's happening, what's continued to happen sometimes, and then we put into place a more complex safety plan. Obviously, there could, again, be more disciplinary action, and occasionally, although rare, we will even look into moving a student to a new school because it's very, very important that everybody here is comfortable in school. Dice que si esto sucede otra vez, entonces hay que tomarlo aún más en serio que anterior. Esto quiere decir que el plan no funcionó o que los estudiantes no siguieron el plan. Muchas veces los padres, o esperamos que los padres estén más informados que nosotros mismos. Si usted se entera de que su hijo continúa siendo bullying o víctima de bullying, por favor, repórtelo a la escuela. Se vuelve a investigar más profundamente. Otra vez las consecuencias van a ser más serias. También se puede ver o puede llegar al punto de que el estudiante que está haciendo el bullying sea removido de la escuela. Thank you. As a parent, how do I check to see if bullying is happening? Como padre, ¿qué yo puedo hacer para ver si mi hijo está siendo víctima de bullying? It's also a very important question. Simply speaking to your son or daughter, speak to your student. Ask open-ended questions that are not yes or no. Ask any question that kind of comes up about their day at school, in a non-yes or no way. Tell me about your day at school today. Tell me about some of the kids you're spending a lot of time with. Tell me about your favorite class. Or something as simply, if you are concerned, you can simply ask, tell me how you're interacting with other students, or tell me how you're getting along with other students. And it can often start that important conversation. Otra vez, la conversación es bien importante. Hable con su niño para saber si algo está pasando en la escuela, si han sido víctima de bullying o si ellos mismos son los que están haciendo el bullying. Hágale preguntas que no sean, las respuestas no sean simplemente sí o no. Son preguntas abiertas. Pregúntele cómo le fue su día, cómo le está yendo con sus amigos, cuál es su clase favorita. Y si es algo que a usted realmente le preocupa, si usted ha notado algo preocupante, simplemente vaya al punto, dígale, hay algo que esté molesta, hay algo de lo que tú quieras hablar conmigo. Thank you. How do I report if it's an ongoing thing with more than one student? ¿Cómo yo lo puedo reportar si es una situación que está pasando con más de un estudiante? Often if it's more than one student, you may not know the name of all the students. When you report something, tell us everything you know. It could be something as simple as every day on the way home, my daughter is followed by 5 other girls. We will do the investigation. We will try to figure out who those other students are. We will talk to in this case, your daughter, and figure out if she knows who the other students are. The more information you can give us,
the better. Dice que mientras más información tengamos, aún mejor. ¿Y cómo yo sé que se ha tratado esto, que se ha arreglado? We will update you from time to time. Hopefully we get the opportunity to sit down and talk about what actually happened and get any information you might have. And then we should continue to update you as the process goes on. Sometimes the process gets slowed up. For example, if a student is not in school for 3 days, that obviously slows the process. So feel free to keep reaching out to us. We will give you, either through Dojo or a phone number, we will give you a phone number that you can call us. Keep checking up. If you're concerned, keep checking up with us. But we take every situation of possible bullying very seriously. Dice que usted le va a ser contactado, alguien le va a estar llamando para darle información de cómo la investigación está funcionando, de cómo se ha arreglado la situación con el bullying que usted ha reportado. Llámela a veces necesaria. Algunas veces el proceso va a ser un poco largo, porque si un estudiante no está en la escuela un día, entonces tenemos que esperar a que regrese. Pero no se dé por vencido, continúe chequeando con nosotros. Le podemos proporcionar un número de teléfono donde usted puede llamar para comunicarse con nosotros y vamos a tratar de resolverlo lo más antes posible. Pero otra vez, el proceso puede ser largo. Por favor, no se dé por vencido y no piense que no estamos haciendo nada al respecto. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you for having me. Gracias por estar con nosotros. Gracias.